El analista Gabriel Guerra está conmigo para empezar a analizar este primer tema. El control del Congreso. Ya se ve bastante claro qué es lo que pasó el domingo de las elecciones. Gabriel, tocayo, buenas tardes. ¿Qué me dirías sobre esa conformación del Congreso y lo que viene más para después hablar de los maestros? Muy buenas tardes, querida Gabriela. Bueno, creo que el resultado de la elección del domingo se puede dividir muy claramente en dos. A nivel federal, la gente escogió continuidad, le conservó su mayoría para todos efectos prácticos en el Congreso al PRI en su alianza con el Partido Verde y probablemente con el Partido Nueva Alianza. No hay demasiados cambios para ellos, sí en la división de la izquierda, porque surge Morena como una fuerza importante en la Cámara de Diputados y hay una caída muy fuerte del PRD también a nivel federal. Distinta la historia en los estados y municipios, en donde sí hay claramente una decisión de los votantes de castigar a los incumbents, llamémosles así, a los partidos en el poder, cambios en muchos estados, Sonora, en Michoacán, en Guerrero, evidentemente sí, en el Distrito Federal. Entonces hay, yo creo que una especie de voto inteligente, de voto dividido, que decide por un lado mantener las cosas más o menos como están y por otro lado sí castigar a quienes tienen la responsabilidad cotidiana de gobierno a nivel local y federal, local y estatal. Yo me pregunto ya con la conformación del Congreso, aquí la pregunta pasa por el tipo de proyectos que estará recibiendo el gobierno. Sabemos que el tema económico es una prioridad y que la Secretaría de Hacienda está pues trabajando en lo que llama el presupuesto base cero, revisando los gastos, revisando los ingresos, por supuesto, después de la caída en el precio del petróleo. ¿Es este el tema fundamental de aquí a los próximos meses para el nuevo Congreso? Mira, yo creo que para todo gobierno el tema económico siempre es uno de los temas cruciales. El gobierno mexicano ha enfrentado un reto mayúsculo que tiene que ver no solo con la desaceleración económica que se está dando en todo el mundo y muy particularmente en América Latina, en donde las cifras regionales son verdaderamente de pesadilla, sino también con la caída mayúscula de los ingresos del gobierno, en buena parte por el petróleo. Creo que ahí la reacción ha sido prudente y ha sido oportuna en términos de hacer recortes presupuestales, de ver los resultados de la tan criticada en su momento reforma fiscal, que pues le está dando al gobierno un poco de margen de maniobra y un poco de oxígeno para respirar, cuando en otros lugares, pienso por ejemplo en Brasil, pienso en su momento en Rusia, fue verdaderamente un shock mayúsculo el de la caída de los ingresos petroleros. El presupuesto base cero es algo que teníamos que haber hecho hace muchísimos años en México, que es por fin sentarse a ver qué cosas son necesarias y qué cosas no. ¿Cuál es el problema, querida Gabriela? Que muchos de esos gastos son gastos ya, digamos, etiquetados, que va a ser muy difícil de cambiar, y una parte del problema al que tú aludías hace rato, la presencia de los maestros en la Ciudad de México en esta protesta contra la reforma, también tiene que ver con eso, tiene que ver con que el gobierno no puede, como quisiera tan fácilmente, simplemente llegar y decir, hago presupuesto base cero, por lo tanto descontrato o liquido a empleados gubernamentales. Entonces ahí, que es el rubro tal vez de mayor gasto para el gobierno, la parte de la nómina tiene las manos atadas, y ahí es donde vamos a ver los límites de la austeridad y del ahorro. Y también estaremos viendo, si me permites en la descripción, los límites de la palabra dada por el gobierno después de que reactiva las evaluaciones de los maestros. La pregunta que hacíamos en el titular, tocayo, es si el gobierno va a poder implementar las reformas que ya fueron aprobadas, que ya están convertidas en ley. La reforma educativa hoy es el tema, es noticia, porque en la Ciudad de México, bueno, no sé si está colapsada, pero sí hay un problema serio porque en las calles están estos trabajadores de la educación. Empezando por esta reforma, por ejemplo, ¿qué me dices para empezar cerrando? Mira, yo creo que esa es la reforma más compleja de todas, primero porque es la que es a más largo plazo, y ahí yo creo que hay que reconocerle al gobierno federal que se animó a hacer una reforma que difícilmente va a dar frutos durante su propia administración y que es la políticamente más impopular después de la fiscal. Entonces,
Esa es una reforma que de por sí iba a ser complicada, pero que está enfrentando una resistencia que yo creo que no midió correctamente la autoridad educativa, que es precisamente la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el sector más radical de izquierda. Yo creo que existía la idea, pues a lo mejor mal informada o ilusa, de que el verdadero enemigo de la reforma era el sindicato, que es el que agrupa la enorme mayoría de los maestros, que lideraba hace todavía un par de años la tristemente célebre Elbester Gordillo, y a quien todos los gobiernos anteriores le tenían un respeto que rayaba en el pánico. Bueno, encarcelada a principios del sexenio, ese sindicato mostró que tenía pies de barro, que es muy dúctil y que es muy dócil a los designios del gobierno, no así la coordinadora, que tiene la capacidad no solamente de salir a la calle, sino también de movilizar comunidades y de movilizar conciencias en contra. Entonces es un tema muy complejo, porque aquí no es nada más una cuestión sindical, Tocaya, no es una cuestión de oposición estrictamente a la evaluación como tal, aunque por supuesto existe, es un problema de una diferencia ideológica profunda de la coordinadora con el gobierno federal, y yo diría con el establishment. La verdad es que no hay un solo partido en México que, tal vez con excepción de Morena levemente, que pueda ser aceptado como interlocutor por la coordinadora. Ellos van a negociar solamente que le cedan más recursos o que le cedan más prebendas, pero al final del día su postura es de un radicalismo ideológico absoluto, y eso es lo que muchas veces no se está viendo. Bueno, y queda el punto suspensivo para el resto de las reformas en su implementación, que es el desafío también en los próximos meses. Gabriel Guerra, te agradezco mucho tu tiempo y espero que podamos hablar nuevamente pronto de esta otra parte de la implementación de las reformas. Gracias. Al contrario.